favor, su nombre completo. Profe, tengo una duda. ¿Sí me escucha? Ah, ok. ¿El Quizy tiene porcentaje en calificación? No, en este momento no. Tanto el formulario como el quiz son formativos, es para retroalimentar la sesión que se revisó. El que tiene ponderación es la línea del tiempo. Ah, muy bien. Es que también, bueno, me metí a lo del quiz y me dice que el código es incorrecto del juego. ¿Nos daría otro? Ahorita lo checamos. Muy bien, gracias. Checamos para actualizarlo y puedan contestarlo. Maestro, yo también tengo una pregunta con el quiz, pero el quiz 2 también va a contar o no va a contar. Buenos días. No, buenos días, es lo que comentaba con Jimena. Tiene que ver con esta presentación que hoy vamos a revisar, que es el metaparadigma, y es para retroalimentar lo que vamos a estar revisando. Perfecto, gracias. Profesor, disculpe, acabo de llegar. Hola. Los quiz son como exámenes. Eh, Son una serie de preguntas, tanto el formulario de Google como el quiz, son preguntas que están relacionadas con el tema que estamos revisando. En este caso, el metaparadigma que vamos a ver hoy. Después de revisar este contenido, ustedes sabrán de poder contestar el quiz. O si ya pudieron entrar a la presentación, que es lo que vamos a ver el día de hoy, la estuvieron revisando y más o menos tienen una noción, pudieran haberlo contestado, pero luego en el contexto hay matices, hay aristas que uno revisa, uno comenta y pueden dar luces para poder tener un panorama mucho más elaborado del tema que vamos a revisar, ¿no? Y cómo se relaciona con el anterior, que es el de la historia de la enfermería. La historia de enfermería es amplia, es vasta, como ya lo hemos revisado, pero tiene algo más, porque la enfermería es una ciencia, entonces necesitamos revisar el metaparadigma y en qué momento la enfermería pasó de ser un oficio a lo que hoy es una profesión o una ciencia, ¿no? Por su objeto de estudio. ¿De acuerdo? Muy bien. Agradecerles a los que ya se registraron en el chat con su nombre completo. Gracias. Los que faltan, por favor, pedirles que pongan su nombre completo en el chat. Va a quedar grabado y eso para mí será considerado como la lista de asistencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, pues saludarles. Espero que hayan tenido 8 días con trabajo, sí, pero que hayan podido sortear las dudas. Algunos me escribieron, unos compañeros se asignaron nuevamente a esta tutoría académica. Les damos la más cordial bienvenida. Eh, no, Aisha ya estaba. Creo que es Ingrid. Ingrid te acaban de asignar, ¿verdad, Ingrid?
Sí. Bienvenida, Ingrid. ¿Y quién más? Me dieron tres nombres más. Ok. Ok, bienvenido, Jorge. Hay que registrarse en el chat. Bien, los que falten de registrarse, háganlo por favor y voy a presentar mi pantalla y vamos a dar inicio, ¿de acuerdo? Después de saludarles, bueno, esta es nuestra carta descriptiva para el día de hoy. Sigue siendo la actividad 1, lo que tiene que ver con análisis de la línea del tiempo de la evolución histórica de la enfermería, la fecha de hoy, 14 de octubre, su servidor, Ángel Hilerio López. El objetivo sigue siendo el mismo, que ustedes desarrollen una capacidad de investigación documental sobre eventos, hechos o sucesos significativos de una manera objetiva a través del método histórico, tomando como referencia fuentes primarias, secundarias, ¿sí?, verídicas y confiables de información relacionadas con la enfermería. En este caso, corresponde el día de hoy a ver el tema de metaparadigma. Bueno, nuestro desarrollo del día de hoy tiene una introducción, un desarrollo y un cierre. En la introducción, pues ya nos hemos saludado, se han registrado en el chat, lo cual está considerado como la lista de presentes de todos ustedes, ¿no? Y vamos a explicar un poquito la dinámica de esta sesión, del módulo 2, en este caso que concierne a la revisión del contenido de metaparadigma. Entonces, como ven ahí, el punto número 1, conocimientos previos sobre la historia de enfermería, ¿sí? Una presentación multimedia con el tema metaparadigma, y bueno, al final cerraremos con algunas asesorías, comunicación, contestar el quiz, que ya me están retroalimentando que parece que no pueden entrar, y haremos unas preguntas acerca del tema que hemos estado revisando, ¿de acuerdo? Nuestros recursos educativos, pues es esta actividad de videoconferencia, las actividades que ya están desarrolladas en Edu, la presentación del tema, ¿sí? Y el otro recurso es la plataforma de Google Meet para tal efecto, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que habremos de desarrollar durante la sesión. Entonces, vamos al punto número 1. Dejo de presentar brevemente y para podernos ver todos, les pediría que activen su cámara y nomás bloqueen su sonido, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de la evolución histórica de la enfermería basados en las lecturas, en la presentación, en lo que hemos comentado, en lo que ustedes se han enterado por otras enfermeras u otros enfermeros. A este proceso le llamamos evocación de conocimientos previos. ¿Qué indagaron sobre la historia de la enfermería? ¿Qué fue lo más significativo que les quedó acerca de estas etapas de la historia de la enfermería? ¿Quién quiere participar? Puede levantar la mano y activa su micro. Adelante, Salvador, y luego Jimena. A mí lo que se me quedó de las etapas de la enfermería fue la etapa técnica a la profesional, de cómo llegó esta mujer, la enfermera Florence Nightingale, a cambiarlo todo, a hacer la primera escuela de enfermería, y de ahí de pasar desde Europa, pasar a América y hacer lo que es hoy en día, una carrera, una licenciatura, un posgrado, un título. Okay, muy bien, la etapa técnica a la profesional. Jimena. Creo que a mí me pareció muy interesante desde el inicio, que es la etapa doméstica, de cómo, o sea, cómo de la nada, desde que empezó la humanidad, es una disciplina que ha estado presente a través de, o sea, me pareció sorprendente cómo lugares como la India, Egipto, ya comenzaban a hacer como ese tipo de cositas y sobre todo el peso que ha tenido en la mujer
cómo se le ha visto como un trabajo solo para mujeres y no para hombres. Creo que también es importante eso. Ok, muy bien, la etapa doméstica. ¿Alguien más quiere comentar su experiencia, sus conocimientos ahora? ¿Qué sabía antes y ahora qué sabe de la enfermería? Yo, Adelante. a mí me quedó la etapa doméstica y también la etapa profesional porque fue un largo proceso para que pudiera llegar a hacerse pues ya algo donde necesitas un título y algo para poder atender a los pacientes y que fue un largo proceso y que la mujer pasó también por muchas etapas y por muchas cosas pues también complicadas. Gracias. Gracias. Gracias, Aisha. Armando, ¿con qué te quedas tú de esta historia de la enfermería, de sus etapas? ¿Qué fue lo más Buenos significativo días, para ti? buenos días. Buenos días. Lo que más se me hizo significativo para mí fue cómo la mujer de antes en la etapa doméstica nada más se consideraba como ama de casa, como nada más encargada de cuidar así a la casa y así, a, a hacer un gran paso a considerarse ya enfermera, como una profesión ya importante para todos y que pues es muy necesaria hoy en día. Gracias, Armando. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar qué fue lo significativo de haber revisado las etapas de la historia de enfermería? Yo, maestro, solo que no Adelante, puedo Jorge. prender mi cámara. Adelante. Para mí lo más significativo fue de cómo se dio un avance, cómo los enfermeros, tuvieron una evolución. Cada etapa se me hizo, muy importante, pero a la que a mí más se me quedó grabada, perdón, fue la etapa en la que se iba descubriendo poco a poco de que no era un castigo divino alguna enfermedad y se iba abriendo un campo de investigación. Ok, la enfermedad no era considerada o ya no es hoy considerada un castigo divino. En sus primeros inicios, pues la gente enfermaba y al buscar explicaciones, pues ese conocimiento mágico religioso que privaba en la etapa vocacional y doméstica, pues se le atribuían a las enfermedades una acción divina, ¿no? Los dioses estaban molestos con la humanidad y que por eso enviaba las plagas, enviaba enfermedades, ¿sí? Para castigar, pues, a las personas o a una generación, ¿no? Se tenía la idea de que algún pecado mortal había cometido no solo la persona, sino quizás los antecesores de esa persona, y bueno, pues a la persona enferma era la penitencia, ¿no? Tenía que pagar con salud los pecados que llevaba de la familia, ¿no? Entonces hay toda una elaboración filosófica, mística, alrededor del proceso salud-enfermedad, ¿no? Lo vamos a ir viendo a lo largo de la carrera, se van a dar cuenta ustedes que todavía hoy en los primeros 20 años del siglo XXI, pues todavía seguimos pensando algunos sectores de la sociedad en ese proceso mágico religioso, seguimos visitando chamanes, seguimos visitando curanderos, seguimos visitando a la señora que soba, seguimos visitando, y hay en México, hay lugares muy asiduos por gente, no solo de México y del lugar, sino que del extranjero vienen a realizarse procesos místicos, mágicos, religiosos, para incrementar el dinero, para incrementar el poder, para curar la salud, para un sinnúmero de cosas. Seguimos atendiendo el llamado o la solicitud de estas personas que se dedican, pues, a ese culto mágico religioso para recuperar algo, ¿no? Ustedes han sabido se me perdió algo, ve con fulanita, ya te va a decir dónde está. Tengo mala suerte, ve a que te echen las cartas. Todo eso tiene que ver con este proceso mágico religioso, ¿sí? Del cual
pues la salud no está del todo alejada, ¿no? La gente enferma hace mandas desde el punto de vista de la religión, vamos a Talpa, vamos a Rancho de Villa, entonces hay una conexión mística. En el siglo XXI, todavía el pensamiento mágico religioso relacionado con la salud se hace presente. Jimena. Tengo una duda, entonces puede ser que en algún punto llegue a existir como la quinta etapa donde ya no haya nada místico, religioso y simplemente sea ciencia o no es posible. A ver, vamos a ver. Muy buena pregunta, muy buen planteamiento, Salvador. Bueno, tu pregunta se responde con el pasado, Jimena. Antes, con la etapa vocacional, era una etapa que parecía que nunca iba a acabar. Era una etapa donde Dios era el que profiliraba. Pero ¿qué pasó? Llegó un cisma, una persona que hizo una división en la iglesia. Y eso causó que las creencias que nos impedían hacer exhumaciones en cuerpos, investigaciones, hacer debates científicos, provocara la siguiente etapa, que es la etapa técnica, donde se desarrollaron varios herramientas, bueno, etcétera. ¿Qué pasa? Que en esta etapa en la que estamos nosotros, que es la etapa profesional, va a proliferar varias investigaciones, van a proliferar varios conocimientos. Entonces, no solo va a cambiar, sino que va a mejorar. En mi parecer, mi teoría es que va a haber como una etapa profesional a nivel secular o a nivel 2. Incluso puede volver la religión, no creas, ¿eh? Pero todo puede pasar, ¿entiendes? Imagínate que descubran que existe Dios, wow, qué locura. Pero todo puede pasar, ¿eh? Que ya se descubrió, ¿no? La famosa partícula de Dios. Exacto. Michael Jobs, por ahí hizo toda una investigación, todo un cambio en el paradigma. Precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Un cambio en el paradigma científico desde la física que cambia prácticamente el conocimiento que hasta este momento se tiene y bueno, del poder que representa el manejo de las cuestiones de tipo molecular. Y estoy hablando de física cuántica, ¿no? La realidad que hoy estamos viviendo, el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad de COVID-19, es precisamente eso, ¿no? Hay varias teorías que explican, por un lado, la conveniencia de que es una mutación natural, ¿sí? Sin embargo, virólogos de reconocido prestigio en el mundo, ¿sí?, han hecho algunas aportaciones en el sentido de que, por ejemplo, lo que se conocía en virología es que los virus no sobreviven a una temperatura de 37.5 grados centígrados. Por lo tanto, cuando una persona tiene gripe, por ejemplo, y se eleva su temperatura a 38 grados centígrados, está combatiendo al virus, lo está matando, lo está aniquilando, su cuerpo, sus propias defensas, ¿no? Pero este virus no. Este virus es capaz de resistir temperaturas más elevadas. Eso al interior de la célula. Pero bueno, vamos ahora a la geografía. Los virus de este tipo no sobreviven al trópico, pero este sí. Entonces, nos llama la atención la forma en que este virus ha sido genéticamente evolucionado, quiero plantearlo de esa manera, ¿sí?, o genéticamente manipulado. Ojo, ¿sí?, porque estamos entrando ya a un área de conocimiento donde el hombre, desde 1995, ya conoce el genoma humano. Y si conoce el genoma humano, puede conocer la cadena genética o filogenética de los virus. Ya la conocemos. Y por tanto, podemos hacer fármacos que vayan en contra o que vayan a inhibir alguna parte de la estructura molecular de los virus, y entonces eso explicaría la presencia de este virus, ¿no? ¿Por qué tuvo que ocurrir en China? ¿Por qué Estados Unidos está pagando la factura, siendo el país más golpeado con este virus, ¿no? Hay una guerra económica entre China y Estados Unidos. Hoy las economías del mundo es una guerra en la que
o es otro tipo de guerra. Ya la guerra convencional que nosotros conocíamos el siglo pasado, ya no es con armas, ahora son armas biológicas y ahora son guerras comerciales, donde con mucha facilidad se pone en jaque mate a un país desde el punto de vista económico, y si tiras su economía, tiras a toda su sociedad, a toda su infraestructura, ¿no? Entonces aquí hay que tener lecturas acerca de lo que está ocurriendo en el contexto. Muy buenos planteamientos los que han hecho y muy buena respuesta la del compañero Salvador y de Jimena, en el sentido, es posible que exista una quinta etapa, es posible, no la descartemos. Europa ha estado a la orden del día en cuanto a retomar algunos elementos de cada una de las etapas para el cuidado de las personas, ¿sí? Europa, por ejemplo, ustedes pueden ver adultos mayores de 80, 85 años, o hasta 90 trepados en una bici realizando actividad física. Eso no ocurre en América. En América, el adulto mayor de 60 años casi está postrado en una cama, haciendo muy poca actividad. En Europa, hombres y mujeres están conquistando, ya falleció su primer pareja y ahora están buscando otra pareja, ¿no? Entonces, están en un proceso de autorrealización, más allá de lo que ya estaba prescrito y conocido. Entonces, si se dan cuenta, de alguna u otra manera el ser humano ha estado prolongando los años de vida. Eso es gracias a una baja tasa de natalidad, pero también a un incremento en la calidad de vida de las personas al asumir una responsabilidad para mantener la salud lo más posible, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo personas más longevas, ¿no? Y bueno, excelentes aportaciones, qué bueno que más o menos ha quedado claro la idea, han estado integrando lo que está ocurriendo y eso me da gusto, ¿de acuerdo? Bien, dejemos entonces esta evocación de recuerdos, esta evocación de conocimientos y pasemos al tema que nos ocupa el día de hoy, el metaparadigma. Nosotros no podríamos entender cada una de las etapas de enfermería sin tener en cuenta pues el avance científico, como lo expresaba el compañero, y ese avance científico pues corresponde también a esa presencia de los grandes pensadores que ha tenido la humanidad, ¿verdad? Entonces, esto lo que quiere decir es que la salud ha estado siempre ligada a la ciencia, ha estado ligada a las aportaciones de personajes pues muy importantes a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XVI, en el siglo XVII, XVIII, sobre todo en el siglo XVIII, donde se consolida un poco más lo que se conoce como método científico o como ciencia, ¿no? Lo que hoy conocemos como ciencia tuvo que tener sus orígenes a partir de la filosofía. Fíjense ustedes se acordarán que los griegos pues son los grandes aportadores al pensamiento filosófico, al conocimiento filosófico. Hay 5 tipos de conocimiento: el conocimiento religioso, el conocimiento científico, el conocimiento empírico, el conocimiento legal, y otros tipos de conocimiento dogmático, ¿sí? Es lo que tenemos como tipos de conocimientos, y dentro de cada uno de ellos hay pensamientos, tipos de pensamientos. Está el realismo, el criticismo, está el objetivismo, el subjetivismo, y bueno, así cada uno de ellos le va dando estructura y forma a lo que nosotros conocemos hoy como ciencia, ¿no? Pues este es el tema del día de hoy, la Facultad de Enfermería a través de la Universidad de Colima, que les ha dado la apertura para que puedan desarrollar una carrera de nivel superior. Tenemos que hablar de ciencia, tenemos que hablar de este concepto que se llama paradigmas o metaparadigma, ¿no? Entonces vamos a dilucidar un poco acerca de lo que se trata. Y bueno, ustedes pueden ver ahí en la imagen una serie de mujeres enfermeras, grandes personajes en su época, algunas viven, otras no, ¿sí? Desde Florencia Nightingale, ¿sí? Pasando por Nola J. Pender, pasando por Roy,
Sor Calista Roy, pasando por Peplau, pasando por Erickson, Johnson, Martha Rogers, en fin, toda una serie de personajes que tuvieron un pensamiento, así como ustedes tienen un pensamiento, pues ellas también tuvieron su pensamiento mientras eran formadas como enfermeras y tenían que cambiar el paradigma, tenían que hacer algo por la enfermería y tenían que hacer una propuesta, ¿no? Entonces vamos a reflexionar un poco acerca de qué es esto de la teoría, el modelo, el método, la ciencia, para qué nos sirve, ¿sí? Es necesario que reflexionemos sobre ello. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿En qué consistió la formación? Ahora, una vez que Florencia Nightingale funda las escuelas, pues en qué consiste, lo que es teoría y modelo, la diferenciación entre metaparadigma y paradigma, y una clasificación de las teorías de enfermería, que en este momento no es necesario que se las aprendan, pero por lo menos desde el contexto general es muy bueno que ustedes sepan que están ahí y que existen, ¿sí? Y bueno, ¿qué pudiéramos decir acerca de esta palabra, ¿no? Paradigma. ¿Sí? Habrá que reflexionar sobre ello, así como ahorita pusimos en la mesa de discusión o en la pantalla de discusión para ser congruentes con esta estrategia de mediación tecnológica, ¿sí? Acerca de este nuevo virus que está cambiando precisamente la forma en cómo debemos atender a los pacientes, ¿no? De hecho, ha cambiado todo en los hospitales. Ahora ya los hospitales no son como, bueno, a ustedes les tocó el antes y el después, digámoslo así. Hoy no puedes entrar al hospital como antes lo hacíamos, porque de acuerdo con la ley, toda persona es sospechosa de COVID hasta que se demuestre lo contrario. Vean ustedes hasta dónde hemos llegado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues, como sabemos, hay personas que tienen el virus y no presentar ningún síntoma, algo muy parecido al VIH-Sida, pues entonces habrá de ser tratado como si tuviera la enfermedad. Habrá que hacerle las pruebas para determinar que no lo tiene y entonces, pues, adelante, puede entrar, ¿no? O puede entrar, pero con sus medidas de precaución, ¿sí? Entonces, vean ustedes que el paradigma de la salud está cambiando, ¿sí? Esa forma en la que ustedes han visto en las redes sociales o en los medios masivos de comunicación, de cómo se viste el personal de salud para atender, para cuidar a las personas que tienen COVID, pues es algo que es nuevo incluso hasta para nosotros, ¿no? Por la forma de contagio que tiene este virus. Bueno, entonces es necesario crearnos en la mente, y desde hace tiempo, ¿sí?, algunos modelos, y esos modelos pues tienen una explicación sobre la teoría, ¿sí? Y lo que ustedes ven en la pantalla, ¿sí?, son modelos atómicos, ¿sí?, de lo que se conoce con las moléculas, que ustedes han revisado perfectamente bien a lo largo de su proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la tabla periódica de los elementos, ¿no? Donde una molécula, pues, está compuesta por electrones que tienen carga positiva y los que tienen carga negativa, protones, ¿no? Entonces, Thomson, que fue el primer descubridor de estos aspectos moleculares a través de un microscopio, puede visualizar que hay una estructura pequeña que juega o que se intercambia al interior de la célula, al interior del espacio-tiempo, y entonces una forma de representarlo es esta, ¿sí?, un círculo con cargas positivas y negativas, porque en ese tiempo no podía haber él otra cosa más que, bueno, las cargas positivas y las cargas negativas como pequeñas estructuras, ¿no? Si hoy presentáramos lo que se conoce como la teoría de cuerdas, pues veríamos como pequeñas frecuencias al interior del núcleo que se comportan de cierta forma, ¿no? Ya es posible verlas, pero dentro de esas estructuras hay otras cosas mucho más pequeñas, ¿no? Así hasta llegar al conocimiento de la partícula de Dios, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Y entonces ustedes pueden ir visualizando a lo largo del tiempo cómo es el modelo. Esto fue por allá por 1808,
así lo veían, ¿sí? En 1925 ya tenía esta forma, ¿sí? Rutherford en 1911 dice, miren, se ve así, entonces ya puede identificar estas estructuras. Ya para 1913, ¿sí? Ya lo visualizan de esta forma, es decir, no solo, aquí ya pueden visualizar al interior del núcleo de la molécula, pero además otras estructuras orbitando esa molécula, ¿no? Ya para los años 20 del siglo pasado, ¿sí? Se ve la estructura de esta forma, ¿no? Vean cómo han variado los modelos y son formas de representar lo que en un momento puede ser la teoría, ¿no? Hay una teoría, necesita el modelo para su representación, para poder imaginarnos cómo es, entonces por eso es el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que habla la ciencia, y en la enfermería pasa exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a revisar el concepto, ¿sí? El concepto, pues, deriva de la palabra griega paradigma, que significa modelo o ejemplo, se refiere a un conjunto de prácticas que definen una disciplina científica. Nótese que habla de una serie de prácticas, un conjunto de prácticas que definen una disciplina científica por un tiempo específico de tiempo. Entonces, la enfermería encaja perfectamente bien porque tiene la mayor parte de su acción es práctica, práctica sobre el cuidado, práctica en nuestra disciplina sobre la aplicación de técnicas científicas reconocidas para poder hacer que una persona recupere la salud en el menor tiempo posible, de acuerdo con Thomas Kuhn, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando. Eso es en cuanto a la ciencia en términos globales y generales. Pero, ¿qué pasa con el metaparadigma? El metaparadigma, así lo conocemos en enfermería, es el concepto de paradigma, pero aplicado a la enfermería. ¿Por qué decimos que es de enfermería? Porque ustedes probablemente no van a encontrar metaparadigma en ninguna otra área del conocimiento que no sea enfermería. Bueno, dicho esto, de acuerdo con Fawcett, metaparadigma es el conjunto de conceptos globales que identifican los fenómenos particulares de interés para una disciplina, es decir, en este caso, la enfermería, ¿sí? Entonces, tenemos proposiciones globales que describen conceptos y proposiciones globales que anuncian las relaciones entre los conceptos. Y bueno, para muestra un botón, ¿no? Se requieren requisitos de la disciplina y me paso de una vez al ejemplo y al modelo. Este es persona, salud, entorno, enfermería. Esos son los conceptos. ¿Qué es una persona? Pero no qué es una persona en términos de definición, sino en términos de esencia filosófica, que es la salud. No solo en términos de ausencia de enfermedad, sino en el proceso de mantener la salud desde un punto de vista filosófico, epistémico. ¿Qué es el contexto? ¿Qué es el entorno? ¿Qué es la enfermería? Entonces, como pueden ver, todas estas proposiciones o estos conceptos que se enuncian aquí, a su lado izquierdo, están separados, ¿sí? Tienen su propia explicación porque tienen una concepción semántica, se refieren a algo, definen algo, representan algo para la persona, o en este caso para los científicos. Pero ¿qué pasa en enfermería? En enfermería lo vemos de esta manera. Como ustedes pueden ver el cursor, la persona, el entorno, la salud y la enfermería comparten este vínculo, miren, aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos ver nuestro metaparadigma, esto sería el metaparadigma, porque involucra proposiciones que pueden ser no relacionales o relacionales, ¿de acuerdo? A esto se refiere proposiciones no relacionales y proposiciones, esas proposiciones relacionales. Entonces aquí tiene su razón de ser la enfermería, el cuidado. El cuidado en un entorno de la salud de la persona por enfermería. ¿Sí?
Así de sencillo, pero al mismo tiempo complejo. Entonces, ¿cómo surge el metaparadigma? De acuerdo con la misma autora Fawcett, ¿sí? Nosotros tenemos indicadores empíricos. ¿Cuál podría ser un indicador empírico? Bueno, para no variar, COVID, un nuevo virus, ¿sí? No sabemos nada de ese virus todavía. Bueno, lo poquito que sabemos es que a este momento hay 4 cepas diferentes. Es lo que se sabe porque los chinos así lo dijeron. Bueno, México tiene 2 de ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que 2 de las cepas originales, ¿sí?, fueron transmitidas a personas que emigraron a Europa. Nuestros estudiantes y científicos y personas de negocio que se encontraban en Europa se contagiaron de esas 2 cepas. Cuando llegaron a México de regreso, ¿sí?, dispersaron esas cepas en todo México. Entonces ahí tienen ustedes, tenemos indicadores empíricos. Lo que yo acabo de decir es explicar la cronología secuencial de lo que probablemente ocurrió. Necesitamos medirlo para hacerlo así. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya se identificó a través de análisis de laboratorio de PCR que México tiene 2 de las 4 cepas que se conocen. Pero todavía más, esas 2 cepas han mutado, haciendo mucho más difícil pues la generación de alguna posible vacuna contra este virus. ¿Qué es lo que se viene hacia el futuro con relación a las vacunas? Bueno, que se está buscando una vacuna que le pegue a las 2 cepas originales, pero a las que ya han mutado, pues sí, te vas a poder vacunar y vamos a ver qué pasa, a ver si te puede ayudar la vacuna, ¿no? Esa es la realidad con las vacunas, ¿no? Entonces, una vez que hago yo el proceso de investigación, que yo tengo estos indicadores empíricos o esta forma de pensar lógica, pues yo la convierto en una teoría, ¿sí? Se convierte en una teoría. La teoría de que en México llegaron las cepas de 2 de las 4 versiones de SARS-CoV-2, ¿sí? Y necesito crear el modelo. Déjenme decirles que un virólogo mexicano de la Universidad Autónoma de México ya hizo la secuencia alélica del virus y hoy lo conocemos, yo ya he tenido oportunidad de verlo y he visto sus variantes, ¿no? Entonces, ya creó el modelo, ahora hay que reflexionar filosóficamente para ver cómo es que se inserta esta nueva realidad al paradigma que ya subsiste, y esto es a través de la filosofía, ¿no? ¿Cuál sería el elemento o el concepto o el constructo que debe sumar a las proposiciones relacionales o no relacionales para poder cambiar el metaparadigma? Algo así como lo que decía Jimena, ¿acaso va a existir una 5ª etapa? Bueno, tiene que ocurrir esto, Jimena, tiene que ocurrir esto, estimados estudiantes, ¿sí? Cambiar el paradigma. Y eso ocurre con cierta regularidad a cierto tiempo, ¿no? Cuando los científicos de la enfermería entonces hacen la propuesta de agregar una proposición relacional a lo que ya está establecido. Y a ese le llamamos cambio del marco epistémico, ¿sí? Entonces la epistemología nos apoya porque es la que se encarga de estudiar, ¿sí?, el conocimiento científico. Entonces, gracias a ello, nosotros podemos cambiar este metaparadigma. Y va evolucionando porque es sumar, o es agregar, o es quitar. Va a depender de la realidad que estemos viviendo. ¿De acuerdo? Bueno, a la par, ¿cómo surge la enfermería? Pues imaginen ustedes a Florence Nightingale fundando su primera escuela. ¿Y qué tuvo que ocurrir? Tuvo que tener una etapa del currículum. ¿Qué le debo enseñar a las nuevas enfermeras para que sepan cómo cuidar? Entonces, a esa etapa en la que se inicia con un programa para adiestrar a nuevas científicas en la enfermería, fue la etapa del currículum. Luego, pues antes íbamos a la par con la educación, porque pues
lo que más había era párvuros, lo que se conoce hoy como el kindergarten, lo que son los primeros años de la escuela, hablo del contexto mexicano, la primaria, y llegábamos a la secundaria, y muy pocos tenían opción de ingresar a un bachillerato o de la secundaria, que era de 5 años, ya le brincaban a la profesional. Entonces, tuvo que crearse la etapa de la educación superior, es decir, lo que está ocurriendo ahora es la que les expiden una cédula profesional y un título. A eso le llamamos la etapa de la educación superior. Cuando tú necesitas o se requiere para ejercer una profesión, una licencia reconocida legalmente para que puedas ejercer. Los abogados la tienen, los arquitectos la tienen, los ingenieros, los médicos y las enfermeras necesitan, ¿sí?, egresar de escuelas de nivel superior para poder otorgar el cuidado en esta ciencia, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿hacia dónde vamos ahora? Y que también ya ha comenzado desde tiempo atrás, pues es la etapa de la investigación, ¿sí? Cuando uno hace investigación, se está aproximando a la etapa teórica, a generar una nueva teoría. Fíjense ustedes una cosa muy curiosa, ya tenemos una teoría mexicana de enfermería, ¿sí? Y la hizo un maestro de Guadalajara, que a través de su doctorado creó una teoría mexicana para el cuidado de la salud, ¿sí? Ahorita se me escapa su nombre, lo estoy tratando de recordar, pero es un colega y un amigo, ¿no? Tengo la fortuna de conocerlo. Y bueno, como él, han egresado varias doctoras en México hasta finales del siglo pasado, se contaban con los dedos de la mano los doctores en enfermería, que ya lo hay. Entonces hoy Nuevo León está liderando con profesionales con nivel doctorado, Sinaloa está liderando con profesionales en las escuelas de enfermería con doctorado, la Universidad Autónoma de México, con sede en Xochimilco, que es donde está la Facultad de Enfermería, casi todas las maestras y maestros tienen doctorados y hacen investigación. En Colima, en la Universidad de Colima, contamos con 3 doctores en enfermería, 2 de ellos están en la facultad, una de ellas está en un hospital, pero ya con grados de doctor, ¿no? Entonces están generando conocimiento para, pues, poder teorizar. No sé si su finalidad sea hacer una teoría de enfermería o un modelo, pero ya están en el camino para poder establecer sus pensamientos y su nueva realidad, ¿no? Pues la transición de lo que en un primer momento fue una vocación, que esto no debe perderse ni confundirse, a una profesión, pues incluye la búsqueda de un cuerpo de conocimiento sustancial, ¿sí?, el cual pues debe tener la práctica de enfermería, de acuerdo con Mariner Tomei. Entonces, esto es interesante porque así surge el metaparadigma de enfermería, a través de la investigación, ¿sí? Con relación un poco a la formación de los profesionales de la enfermería, ustedes pueden ver ahí, generalmente, nosotros hacíamos muchos procedimientos invasivos a las personas, de acuerdo a la época, pero bueno, como se ha politizado también y se ha dividido las actividades que deben hacer cada uno de los profesionales, sobre todo en el área de la salud, pues los médicos tienen un cuerpo de conocimiento y una serie de técnicas para cuidar o para tratar la salud. Y nosotros también, un cuerpo de conocimiento, ¿sí?, y actividades independientes que nos dan la posibilidad de ser una profesión independiente, ¿no? Pero ¿cómo se forman? ¿Sí? ¿Qué es lo más importante en la formación? ¿Sí? En la antigüedad, tradicionalmente, como se decía, era la mujer la que tenía esta responsabilidad del cuidado por algo natural en las mujeres, ¿no? El instinto de protección, el instinto de cuidar, el instinto maternal, pues son estructuras conceptuales o proposiciones conceptuales inherentes al género de la mujer o al sexo de la mujer,
¿sí? Y que la hace propicia para el cuidado. Y ustedes se preguntarán, ¿y los hombres seremos paternales? Claro que sí, o sea, pero de la otra forma, ¿no? O sea, cuidamos de esa misma forma, pero en el sentido de nuestro sexo y género. Entonces necesitamos habilitarnos para realizar tales acciones y tales procesos, ¿no? Todavía hoy seguimos acudiendo con la comadrona o con la matrona, que le llaman en España, las señoras del pueblo que se dedican a la partería, siguen vigentes en el siglo XXI. Entonces, aquí vamos a entrar un poquito a la teoría y al modelo de enfermería, solamente para que quede como referencia de qué existen, y ya a lo largo de la carrera ustedes revisarán a Nola J. Pender, a Erickson, a Johnson, Dorothy Pitt, Martha Royer, Calista Roy, en fin, toda una serie de teóricas en enfermería que han hecho su investigación y han puesto de manifiesto su teoría. Primero que nada, hay que reconocer que nosotros tenemos un cuerpo de conocimiento no propios, ¿sí? Tomamos de la medicina, tomamos de la psicología, tomamos de trabajo social, de la antropología, de la sociología, enseñanzas y conocimientos para integrar la nuestra, ¿sí? Entonces, yo retomo de lo que existe de conocimiento para poder, ¿sí?, aprender y tener enseñanzas a través de otras disciplinas, ¿sí? Nosotros tomamos de la física, tomamos de la química, de la farmacéutica, de la medicina, muchos conocimientos para integrar nuestro propio cuerpo de conocimiento. Entonces, ese cuerpo de conocimientos que es plural y multiparadigmático, ¿sí?, nos hace, ¿sí?, resurgir, ¿sí?, con modelos y teorías en enfermería. Entonces, tomamos de lo que existe, ¿sí?, para formar nuestro propio conocimiento. Y ustedes dirán, ¿y por qué la enfermería es así? Déjenme decirles una cosa. No hay una ciencia pura, no existe un área de conocimiento puro, ¿sí? Porque todas las áreas del conocimiento tomaron de otras áreas del conocimiento para formar su propio conocimiento, su propio cuerpo de conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, esto es interesante que se sepa. Y ahora volvemos al mismo ejemplo. ¿Y cómo surge? Pues a través de los indicadores empíricos, a través de teorizar, de generar el modelo, de filosofar en las proposiciones relacionales y no relacionales, para poder emerger una nueva o un nuevo metaparadigma. ¿De acuerdo? De acuerdo con Fawcett. Entonces, ¿cómo se define una teoría y un modelo? De acuerdo con Mariner, la teoría es, fíjense ustedes, un conjunto de conceptos interrelacionados que permiten la descripción, explicación y predicción de un fenómeno. Vean ustedes. Y aquí siempre yo he puesto un ejemplo muy, muy sencillo. Si está nublado, hay viento y hay brisa, la teoría nos dice que va a llover, ¿sí? Entonces, ahí se cumple la teoría de la precipitación, ¿sí?, por el choque de temperaturas, de corrientes bajas y corrientes altas, ¿sí? Un choque molecular hace que se precipiten, ¿sí?, se condense las moléculas de hidrógeno y de oxígeno, precipitando lo que conocemos como H2O, o sea, agua, ¿no? Bueno, un modelo dice aquí que son las representaciones de la realidad a través de la visualización física, esquemas o símbolos. No me voy a regresar al modelo de Thomson, ¿sí?, para explicar la molécula, pero ese es el ejemplo de representación de una realidad a través de una visualización física, esquemas o símbolos, ¿no? Esos son los modelos. Entonces, una teoría tiene su modelo. El ciclo del agua es el modelo que explica la teoría de la lluvia, ¿de acuerdo? Entonces, para ser un poquito esquemáticos en el ejemplo, ¿sí?
Entonces, una teoría de enfermería puede empezar como una premisa no comprobada, es decir, elementos empíricos o indicadores empíricos, que a lo largo del tiempo pueden ser verificadas y validadas a través de la ¿qué? Investigación. La investigación es la vía por la cual nosotros vamos a poder determinar un modelo o una teoría. ¿Qué componentes tiene la teoría? Vean ustedes. Tiene conceptos, nosotros tenemos que conceptualizar, tenemos que definirla, porque hay definiciones, tenemos que asociarlas o relacionarlas, y tenemos que tener afirmaciones o supuestos. Y con estos 4 elementos, si yo los desarrollo, puedo llegar a establecer una teoría. ¿Qué es el concepto? Pues es una palabra, una frase que resume características esenciales o propiedades de un fenómeno. Ese es un concepto, ¿sí? Por ejemplo, el autocuidado, los requisitos, necesidades, el modo adaptativo, estresores, sistema. Cada uno de estos es un concepto de la teoría de Nola J. Pender. Bueno, aquí hay un ejemplo de las asociaciones. La teoría de Nola J. Pender pues, nos habla de las necesidades de requisitos de autocuidado, ¿sí? Esas necesidades o requisitos de autocuidado son universales, pero se contraponen con la capacidad de autocuidado. Esto es inherente a la persona. Entonces, ¿por qué se inclina más hacia un lado que hacia el otro? Quiere decir que la persona, ¿sí?, experimenta un cambio en el estado de salud cuando sus necesidades y requisitos, ¿sí?, sobrepasan su capacidad de autocuidado. Les voy a poner un ejemplo. El sobrepeso, ¿sí? Todos nosotros necesitamos requisitos de autocuidado para que no se desvíe nuestra salud. Pero si a mí me gusta la coca, me gusta el gansito, los chocorroles, los churritos, el pozole, y los consumo con mucha frecuencia, ¿qué va a ocurrir al interior de mis células? Pues que se van a inflamar y yo me voy a poner obeso o vamos a engordar, ¿sí? Quiere decir que mi capacidad de autocuidado no es suficiente para las necesidades, ¿sí?, de autocuidado universales. ¿Entiendo? Entonces, yo tengo necesidad de comer porque estoy acostumbrado desde hace mucho tiempo a estar comiendo con ese estilo de vida, con ese estilo de alimentación. Y cuando me ponen a dieta, mi capacidad se ve limitada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir al interior de la célula? Pues va a desviar la salud. Y por tanto, necesito una intervención de enfermería. Bueno, aquí se ve la intervención de enfermería. La persona que se somete a un proceso de autocuidado con la ayuda de la enfermería, el individuo es capaz de satisfacer los requisitos de autocuidado universales y entonces compensa, pero tuvo que intervenir la enfermera. Lo ideal es que sin la enfermera esta persona pueda transitar su vida teniendo capacidades de autocuidado, de acuerdo con la teoría de Nola J. Pender del autocuidado. ¿Cuáles son los supuestos que maneja esa teoría o que explicarían una teoría, ¿no? Se le domina así a las opiniones sobre los fenómenos que se deben admitir como verdaderas para que la teoría construida acerca de estos fenómenos se acepte como válida, ¿sí? Entonces, si yo me regreso y un supuesto de enfermería es las acciones de enfermería coadyuvan en las capacidades de autocuidado del individuo para recuperar su peso ideal, entonces ese supuesto se acepta como válido. Si yo logro mantener en un peso ideal o adecuado a la persona, apoyándole en su capacidad de autocuidado. Conclusiones finales. La imaginación es el goce y la participación son esenciales para el teórico y para el lector que busca comprender una teoría. Si la ciencia es una forma de imaginación,
Si todos los experimentos son una especie de juego, la ciencia no puede ser tan aburrida. Entonces, yo sé que ustedes han pues leído muchos, y eso les da la particularidad de ser científicos que se acercan al conocimiento para poder tener un corpus de conocimiento, así se le llama a esto, un corpus de conocimiento que les permita aprender cada día cosas nuevas, y hoy que están en el nivel superior, aprender esto que es la enfermería, ¿de acuerdo? Entonces, basados en esta presentación, hay que sumar a su línea del tiempo estos aspectos, estos conocimientos, porque hay una transición en la historia de la etapa doméstica a la etapa vocacional, y eso se debió a un cambio en el paradigma que había en ese tiempo, ¿sí? Es decir, ya no solo cuidar con los elementos de la naturaleza, como la tierra, el fuego, el agua, protegernos del frío, ¿sí? Sino que ese conocimiento evolucionó gracias a un conocimiento religioso, donde ahora la dimensión de la espiritualidad estaba inmersa en el cuidado, la devoción. Hay un cambio en el paradigma, ¿no? Ahora las personas, las mujeres, en esa época, cuidaban gracias a que una deidad, o a que la idea que se tenía era estar bien con Dios y llevar el bien cuidando a las personas, ayudándolas a recuperar la salud, pues era la gratificación de la vida eterna, ¿no? Bajo esos eran los conceptos que se manejaban en la etapa vocacional, ¿sí? Estar en los dispensarios, en los monasterios, asistiendo a los heridos, asistiendo a los leprosos. Había leprosarios en aquel tiempo. Nadie se acercaba a los leprosarios porque la lepra era considerada una enfermedad contagiosa. Fíjense ustedes, hoy sabemos que la lepra no se contagia de esa forma como se pensaba. De hecho, hay parejas donde ella tiene la enfermedad de Hansen, así se conoce ahora, y el esposo, que tiene 25 años de vida, tienen hijos, y el esposo no tiene lepra, ¿no? Entonces, ¿qué condiciona que una persona puede ser contagiada o no? Pues depende mucho del sistema inmunológico, algunas situaciones de tipo celular, genéticas incluso, para que no se desarrolle la enfermedad de Hansen, ¿no? Entonces, en Colima es endémico de Hansen, ¿no? Entonces, sobre todo la zona de Comala, de Armería, Tecomán, de Manzanillo, tenemos ahí algunos vestigios de leprosarios del siglo XIX, y es muy interesante, ¿no? El paradigma que hoy se conoce, pues ya no nos da temor acercarnos a ellos, ¿no? Y tienen que recibir. ¿Se cura? Sí se cura ahora, pero el tratamiento es muy caro, y entonces la enfermera debe asegurarse que la persona que tiene enfermedad de Hansen consuma su medicamento. Entonces vamos a su casa y le decimos: aquí está la pastilla, y delante de mí, órale, se lo tiene que tomar. De ese nivel es el cuidado que le tenemos que dar a este tipo de personas, a este tipo de enfermedad. Entonces, de la etapa vocacional a la etapa técnica, como bien dijo Salvador, el desarrollo tecnológico fue el cambio de paradigma, ¿sí? La tecnología cambió la forma de concebir el cuidado. O sea, podíamos ahora cuidar, y ya no en los monasterios, ya no sometidos al yugo de la religión. Las enfermeras en la etapa vocacional tenían que incluso dar catecismo, dar las enseñanzas del evangelio, y luego con ello venían el cuidado, ¿no? Era un cuidado espiritual, sí físico, pero era más encaminado a lo espiritual. Pórtate bien, ya no engañes a tu mujer, o ya no seas peleonero, ya no seas aguerrido, ¿no? Era más moral
La etapa vocacional fue una etapa del cuidado más moralizada. La etapa técnica fue más científica, más técnica, más, a ver, si la creación de nuevos aditamentos para el cuidado, ¿no? Por ejemplo, el termómetro. Tiene fiebre, ¿no? ¿Y cómo medíamos la fiebre? Poníamos 3 dedos aquí, si estaba más caliente que yo, tenía fiebre. Y luego el médico, fíjense, el médico le decía, si sobrevive a la fiebre 72 horas, es decir, 3 días, se va a salvar. Pero si no sobrevive, se va a morir. ¿Así? Había heridas infectadas, había parasitosis, no había antibióticos. Entonces, imagínense la vida en esa época, ¿no? Pues tuvo que venir alguien y dijo, ¿saben qué? Con este elemento y con poca temperatura puedo medir cuánta temperatura tiene la persona. Y se creó el termómetro. Hoy, hasta digitales hay termómetros. Pero el origen tecnológico en un principio fue la panacea. Hoy, todo el mundo tiene un termómetro de mercurio en casa. O uno digital. Son baratos. Entonces ya te puedes checar la temperatura. Hoy, tu reloj ya mide tu frecuencia cardíaca y tu saturación de oxígeno. Bueno, los que tienen ese tipo, yo lo tengo por si quieren pasar a Liverpool. No se crean. Ya tenemos ese tipo de tecnología. Hoy tu celular te puede medir la temperatura, bajas la aplicación y te la mide. La frecuencia cardíaca. Tú vas y haces ejercicio, yo veo que se van con su celular acá y van checando su frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y hasta le cuenta los pasos que está dando la persona. Y no solo eso, hasta las kilocalorías que va consumiendo por la distancia recorrida. Entonces, cualquier persona de ustedes que pudiera viajar en el pasado y enfrentarse a discutir con, pues, ¿qué autor les gusta? Aristóteles, Platón, Galileo Galilei, ustedes serían unos genios, unos genios, por el cúmulo de conocimiento que ha transitado a lo largo de la historia. Hoy ustedes saben más que Galileo Galilei, pero Galileo Galilei, a su época, fue un hombre que trascendió sus generaciones. Fue el primer señor que dijo, o el primer científico que dijo, la Tierra no es el centro del universo. Imagínense nada más eso, decirlo en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento era el concilio del Vaticano, que se encargaba de regular lo que debía de darse a conocer a la gente, ¿no? La Tierra no es el centro del universo. La Tierra no es plana. Los planetas y el Sol y la Luna no giran alrededor de la Tierra. La Tierra es un planeta como otros que gira alrededor del Sol. Y pudo determinar la secuencia del día y la noche y poderlo medir. Imagínense eso, era considerado un hereje, lo llevaron a la cárcel. Y su manifiesto final, su artículo final, porque lo obligaron a retractarse en el Concilio de Trento, di que eso es mentira. Porque el conocimiento dogmático de la religión que privaba en ese momento era considerado ir en contra de los sacerdotes, ir en contra del Papa. Imagínense ustedes ese escenario, ¿no? Entonces en el Concilio de Trento, ahí frente a todos los cardenales, dijo, la Tierra es parte del universo. Acomodó su discurso, es parte del universo. Los planetas y el Sol pertenecen a una galaxia y sin embargo se mueven. Ese fue su discurso. Lo liberaron y al poco tiempo murió él, ¿no? Porque ya estaba grande, pero aún en la cárcel seguía escribiendo sus pensamientos y sus observaciones. Tenía una ventana por donde veía el comportamiento de la estrella Alfa Centauro, y él podía determinar a partir del movimiento de la Tierra, ¿sí? Porque había un momento en que sí se veía y otro momento de la época del año en que no se veía. Entonces pudo establecer la rotación de la Tierra y la inclinación de la Tierra en función de cómo se veía, ¿no? Entonces vean lo interesante que ha sido el conocimiento. Y hoy en día ustedes entran a Google, googlean a ver el movimiento de la Tierra, ya lo saben, ya está estudiado, ya salimos a la Luna,
y pues es muy sencillo darle el reconocimiento a Galileo Galilei, pero en su época le costó mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Yo espero que me haya sido explícito en este tema del metaparadigma, de lo que es la ciencia, y bueno, cómo la ciencia ayudó a la enfermería en cada una de las etapas a ir cambiando su forma de cuidar. Hoy hacemos investigación en enfermería de tipo cuantitativo y cualitativo, y estamos transformando la forma de ver el cuidado de la salud de las personas. ¿Sí? Bueno, nos habremos de enfrentar a otros retos que en su momento también enfrentaron los libres pensadores del siglo XVIII, XVII, VI, en fin, de cada una de esas etapas que le dio pues estructura, origen a esta ciencia del cuidado, ¿no? Pues me gustaría escuchar algunos comentarios, dudas que pudieran tener con relación al tema y bueno, poder aclararlos, ¿no? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Es clear? Crystal, ok. Muy bien. De acuerdo. Pues me voy a dar a la tarea entonces de ingresar al quiz. Creo que nomás necesito actualizar el cuestionario y que ustedes puedan contestarlo. Tienen de aquí hasta el lunes para hacerlo. ¿Dudas sobre su línea del tiempo? ¿Sobre los apartados del documento que deberán entregar? Yo. María Fernanda y luego Salvador. Sí, yo le tenía una pregunta, que si es necesario hacerlo ahí en la plataforma que nos puso, que es el Lucichar, algo así, Sí. porque me metí y a mí se me hace complicado, o sea, no le hallo como la forma de moverlo, que nunca la había usado. No sé si sea necesario usar esa o podría usar Word o otra cosa. Bueno, comprendo que por ser una plataforma que no hayas utilizado, tengas ahí cierta resistencia al cambio, ¿no? Lo puedes hacer en Word, lo puedes hacer en PowerPoint. Creo que te demandará más tiempo hacerlo en Word o en PowerPoint si lo hicieras en Lucidchart o en alguna otra plataforma que no sea Lucidchart. Lo que pretendemos es que la competencia, como dice en la actividad, tú aprendas a desarrollar competencias tecnológicas. Y dentro de una competencia tecnológica está el que tú puedas utilizar una plataforma o una aplicación para hacer un documento o diseñar una tarea, ¿no? Que en este caso es la línea del tiempo. En Word, pues sí, tienes que hacer el escrito, tienes que mostrarnos tu análisis discursivo sobre la evolución histórica de la enfermería. El diseño de la línea del tiempo es un esquema que se hace en una aplicación y que es un anexo de ese escrito, ¿no? Además que también queremos la competencia del idioma. La narrativa o la crónica también se va a traducir o se va a escribir en inglés. Entonces, si te das cuenta, en el nivel superior tenemos varias competencias. Primero, el conocimiento de la enfermería. Segundo, competencias tecnológicas. Y tercero, la comunicativa, el dominio escrito de una segunda lengua. Entonces, es una actividad integral que pues habrán de demostrar algún nivel de dominio, pero estamos abiertos, digo, el Word no deja de ser una herramienta tecnológica, digo, es un escrito, ¿no? Puedes hacer el diseño ahí, sí, sigue siendo algo tecnológico, pero va un poquito más allá, el reto es ir más allá. ¿De acuerdo, Fernanda? Gracias. Sí, ok. Salvador. Bueno, yo tengo 3 preguntas. La Sí. primera, de cómo hacer la línea del tiempo.
Voy a poner las etapas y voy a poner los paradigmas que se tenían y de ahí a los cambios y las personas importantes. Ahí existe la diferenciación en cada uno de ustedes, en cómo tiene que ver con la parte creativa de ustedes. Ok, también, ¿no? entonces como queramos. ¿Tú crees que te satisface tu trabajo y está esquematizado y clasificado en esa estructura que tú me estás mencionando? Adelante, no hay problema. Ok, la segunda pregunta es, ¿también vamos a traducir la línea del tiempo? No, ese esquema no, es el escrito, si tú te das cuenta, dice una portada y tiene sus elementos de portada, una intro sobre que nos cuentes cómo ha sido la experiencia de hacer este trabajo, manejas la tecnología, manejas Lucidchart u otra aplicación, no tiene que ser Lucidchart, ¿sí? ¿Cómo fue la búsqueda de información? A pesar de que nosotros pusimos materiales ahí en Edu, pues a lo mejor pediste la oportunidad de consultar otros documentos. Y fue así, necesitamos que nos retroalimentes y nos digan, bueno, aparte de los documentos o de los materiales que nos asignaron, revisé a fulanito de tal, eso, pues te das cuenta que los mínimos va más allá, entonces quiere decir que eres un alumno que va más allá de lo mínimo que nosotros estamos poniendo ahí. Bueno, sí. La siguiente pregunta, todo este proyecto, todo este trabajo de la reseña en español, en inglés, la línea del tiempo, la introducción, conclusión, investigación, ¿todo esto va a ser en un solo trabajo? Es un solo trabajo, una sola actividad. Un solo PDF. Ok. Solo PDF. Integrado Entonces, todo. esas eran mis 3 preguntas. Ok, muy bien. Jimena y luego Profe, Armando. Sí. Mi duda es sobre la reseña. Lleva, en sí la reseña es la que lleva introducción, desarrollo y conclusión. ¿O es más reseña- extra? Me la confundí. reseña- La reseña es para inglés. La reseña incluso puede ser hasta menor, pero eso lo tienen que platicar con la maestra Taide para que clarifique cómo va a ser la reseña en el idioma inglés. ¿Entiendo? Entiendo yo que lo que ustedes hagan en español será la base para lo de inglés. Ajá. ¿Sí? Y de ahí va la siguiente. ¿Cuál es el máximo y el mínimo que debemos escribir para la reseña? Bueno, no te podría yo decir una cuartilla por cada uno de los apartados, porque por ejemplo, introducciones hay de 150 palabras y eso puede ser una buena introducción. Si tú en 150 palabras haces tu intro, sin problema, ¿eh? Y el desarrollo, pues, dicen los que saben que por lo menos 2 cuartillas de desarrollo valdría la pena. Y bueno, si vas a hablar de 4 etapas, creo que tendrías material suficiente para desarrollar por lo menos 2 cuartillas. Y las conclusiones, pues habrías de hacer una conclusión por cada una de las etapas, entonces tendrías por ahí entre cuartilla y media y 2 cuartillas también de conclusiones, ¿no? Más el anexo que es la línea del tiempo, que puede ser una configuración horizontal de la hoja y tus referencias bibliográficas. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, grosso modo más o menos sería, ¿no? Pero si tú tienes profesor, discurso para, sí, ahí voy, si tú tienes discurso para hacer hasta 5 cuartillas, sin problema, ¿eh? Eso, miren, al final la calidad, pues no se da tanto por el número de páginas, ni tampoco por el número menor de páginas. Estaríamos hablando de que alguien es muy discursivo y se amplía en su discurso, lo cual es bueno, y quien lo hace más cortito diríamos que tiene mucha capacidad de síntesis. Y habría que ver si en esa capacidad de síntesis abarca todos los contenidos, ¿no? Entonces, mediar las cosas ahí, ¿no? Permíteme, Aisha estaba Armando antes que tú y ahorita te doy la palabra. Adelante, Armando. Profe, mi duda es que si en EDUC
hay un solo apartado que dice lo de la línea del tiempo. En ese mismo apartado vamos a subir el trabajo de la línea del tiempo y el de y la reseña. La maestra Taide creo que tiene su propio EDUC. Creo que lo de inglés se lo van a subir a ella. A nosotros sí nos lo van a subir integrado. ¿Sí? Esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, pues, va a ser el mismo documento. Entonces, el mismo documento le vas a entregar a ella y nos lo vas a entregar a nosotros, para que no hagas un trabajo doble. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí, ok. Aisha. Profe, esa era mi duda también. Entonces, ¿va a ser solamente un PDF y se va a subir a las dos plataformas? Es que es una sola actividad. Ok. Y entonces no hay límite de extensión, ¿verdad? Nosotros podemos aportar poner lo que nosotros consideremos. Sí, insisto, como lo planteé con Jimen, Sí. si eres muy discursiva, bienvenido, pero si también tienes capacidad de síntesis, esperaríamos ver la sindiéresis de todos los temas, ¿no? Relacionados, eso también sería muy bueno. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Sí, Jimena. Yo de nuevo, igual para contestar el quiz, sí, el lunes hasta las 23:59 máximo, ¿verdad? Sí, sí, no hay problema. Si se equivocan, no hay problema, no pasa nada. Para mí nada más es un referente de la atención prestada el día de hoy, más aparte de las lecturas que ustedes puedan hacer sobre metaparadigma. Y bueno, a lo largo vamos a tener 4 años y medio de estar revisando estos contenidos, ¿no? Y que ustedes de alguna manera adopten o se casen con una teoría para poder vender el cuidado. Al final en los hospitales o en los centros de salud, es muy grato saber cuando uno platica y dialoga con un colega y nos habla, fíjate, me dice, fíjate que los requisitos de autocuidado de esta persona son esto y esto. Bueno, tuve que actuar para fortalecer sus capacidades de autocuidado. Entonces, ya están manejando la jerga, ya están manejando el lenguaje, ¿no? Y bueno, aparte ustedes van a aprender un lenguaje de taxonomía, Nanda Nocni, que es para hacer diagnósticos de enfermería, y bueno, este paciente tiene intolerancia a la actividad física, este paciente presenta riesgo de desequilibrio de la glucemia capilar, en lugar de decir diabetes, en lugar de decir está fracturado. Entonces, bueno, es muy grato utilizar nuestro lenguaje y cuando nos oyen los médicos, ¿de qué estarán hablando? Eso no está en mis notas, claro que no está en sus notas, porque es un lenguaje de enfermería, ¿no? Eso es lo bonito. Así es. Ustedes también diagnostican y van a tratar a las personas. Incluso hasta farmacológicamente. ¿Sí? Ya podemos prescribir medicamentos, entonces así para que vayan pensando en el diseño de su receta, porque pues ya van a poder poner su consultorio y emitir tratamientos también farmacológicos. Fíjense, ya cambia el paradigma, ¿no? Pero hay que aprender farmacología, no vayas a dar un medicamento y va a tener una reacción al paciente, ¿no? Alérgico al paracetamol, no le preguntaste, ¿sí? Alérgico a los antibióticos y no le preguntaste y le pusiste, ¿no? Y bueno, ahora ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo salimos del hoyo? Bueno, de ese nivel los queremos, ¿vale? Ok, chicos, si no hay preguntas, no hay dudas, seguimos con la comunicación a través de EDUC, a través del correo electrónico, ¿vale? Y bueno, si tienen mi teléfono celular, pues también me pueden mandar un WhatsApp, ¿de acuerdo? ¿Sí? Creo que voy a ser su tutor personalizado, ¿va? ¿No les han dicho? Sí, creo que sí. Ok, tenemos hasta el 16 de octubre, ya les va a aparecer que yo soy su tutor personalizado,
Entonces, la primera actividad, una vez que tengan abierta la plataforma, es contestar como un cuestionario donde los clasifica de acuerdo a su hábito de aprendizaje y algunos otros elementos ahí, ¿no? Como relaciones interpersonales, comunicación, hábitos de estudio, organización de clases, organización del tiempo, ese tipo de cosas. El instrumento se llama IMAE, I-M-H-A-E, IMAE, así se llama, ¿sí? Y aparece ahí en su sistema CICEU. Entonces, en cuanto lo tengan, léanlo detenidamente, no tienen que contestarlo todo en un ratito, léanlo, ciérrenlo, vuelvan a entrar, y ahora sí ya con la mente fría, ya pueden contestar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, sí, Jimena. De casualidad, ¿no sabe algo sobre los cursos de inducción? No, sé que pues es para que ustedes aprendan el sistema de educación superior en la Universidad de Colima. Si ya eres si eres egresado del bachillerato de la universidad, más o menos conoces el sistema, pero en el nivel superior hay algunas aristas que sí debes tener en cuenta, ¿no? Básicamente tiene que ver con eso. Te pediría que te comuniques con el licenciado Eduardo o la maestra Refugio Cisneros. Ellos pudieran darte luces sobre ese curso de inducción. De todas maneras, yo voy a preguntar y les pongo en el chat de Duke la información que yo tenga, ¿vale? Gracias. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, adelante, Salvador. Maestro, el cuestionario que respondimos ayer antes de las 12, ¿va a ser retroalimentación o eso se lo va a quedar a usted? Apenas me lo van a pasar. Sé que ya se tienen las respuestas. Y en cuanto las tenga, pues podemos hacer un ejercicio de retroalimentación acá con ustedes, ¿no? Para ver cómo contestar. ¿Vale? Ok. Gracias. A ti. Ok, chicos. Pues estamos en comunicación, ¿sale? Lo que se ofrezca. Si es dinero, pues hay becas. Para que las atiendan. Y se mochen. No, no se crean. Lo que se ofrezca, por favor, comuníquense y hagan de cuenta que soy como papá, su tutor, papá. ¿Ok? Cuídense mucho. Igualmente, Bye, bye. profe, bye. Gracias, profe. Bye. Gracias, adiós, buen día. Gracias. Aisha, nos comunicamos ahorita más tarde, ¿sale? Todavía no me dan respuesta. Que pase buen día, profe. Adiós. Sí, muchas gracias. También, Jorge. Gracias. Hasta luego. Bye bye.